Porque somos la gente la que conformamos el país. El país y el Estado es tan bueno o tan malo como la gente que vive. Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast, cuál es mi motivación detrás de todo esto. Desde que tengo memoria me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. En el capítulo de hoy, mi compañero de la semana, Neftali Aragón, y yo hablamos con el diputado Colosio acerca del derecho a la paternidad, la importancia de la familia, el desentendimiento de algunos servidores públicos y la corresponsabilidad ciudadana, entre otros temas. Para comenzar con el tema del día de hoy, me encantaría introducir a nuestro invitado, Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado local por el 4º Distrito de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias Neftali y Carlos por la invitación. Y antes de entrar al tema sobre el progresismo en Nuevo León, político en Nuevo León, cuéntanos un poco de ti, Luis. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? La trayectoria política que tengo es muy poca, tiene 2 meses, la verdad. Soy abogado, egresado de aquí precisamente del TEC de Monterrey. En el 2009 fundé mi propio despacho, Basabe Colosio Sánchez Abogados, donde he estado ejerciendo, hasta hace un año más o menos que empecé a incursionar en este tema, en el área de corporativo, financiamiento de proyectos y con una especialidad en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Al día de hoy, como asesores externos de varias fuerzas políticas y privadas, dimos mucha asesoría en materia parlamentaria y fue así como empezamos a hacer trabajo de asesoría jurídica como abogados externos de Movimiento Ciudadano, entre otros partidos y estados y municipios. Y ahí se forjó una buena relación y dinámica de trabajo. Y el día de hoy se nos dio ahora la oportunidad, primero de contender, ahora no, como candidatos. Y en el momento que la gente nos dio la confianza, pues ahora no solamente es la chamba del back office legislativo, sino ahora somos nosotros quienes tenemos la oportunidad de presentar esas iniciativas y llevar este trabajo al Congreso. Hay muchos motivos por los cuales yo elegí MC, entre ellos porque aquí en el estado de Nuevo León es una fuerza emergente. Y eso también es importante porque no adolece pues de los vicios que muchos de los partidos ya tradicionales ya tienen muy enraizados y de los que difícilmente se puede salir si no hay una renovación total, particularmente de las dirigencias. Vemos que la gente que está al mando de muchos de estos partidos simplemente se van rotando de puestos, pero ahí permanecen. Y esa permanencia de las malas costumbres es lo que manchan mucho las propias incluso ideologías de los partidos, porque hay buena ideología en los estatutos y digamos que en las reglas y en las raíces, sí, de cada partido. Claro. Pero esos valores y esas ideologías se van perdiendo si la gente que está a cargo no las practica, no las pone en práctica, si las corrompe. Entonces, una institución no es ni buena ni mala, es tan buena o tan mala como la gente que la opera. Es como un vehículo. Un vehículo puede ser muy bien manejado por un experto piloto, o bien puede ser un instrumento fatal si lo pilotea alguien que esté bajo la influencia de alguna sustancia o si tiene la intención de hacer daño. O sea, a mí se me hace como una analogía muy, muy fácil de digerir el hecho de que este Congreso tiene 8 bancadas. 8 bancadas de 8 fuerzas políticas distintas,
de muchas diferencias ideológicas, pero que la mayoría de nosotros tenemos el entendimiento de que a pesar de nuestras diferencias en el follaje, todos compartimos un mismo tronco común, que es el Estado de Nuevo León y el país, México. Entonces, todos esos factores influyeron en que eligiera yo esta plataforma política y que se me permitió contender también como ciudadano, es decir, no tengo una afiliación al partido político y eso se me respetó en todo momento. Entonces me da también la libertad de yo poder seguir ejerciendo mi ciudadanía sin comprometerme por una partidocracia que ha imperado y le ha hecho mucho daño, creo yo, por esa rigidez que luego se ve en la política. Entonces, lo que entendemos es que esa ideología de movimiento ciudadano hacia los derechos humanos, como también la libertad que te da al ejercer tu cargo, es lo que te atrajo mayormente hacia... Así es, se nos dio una oportunidad de hacerlo de una manera muy libre y respetuosa y de poder tomar el estandarte aquí en el Estado de Nuevo León para impulsar una lucha para que los derechos humanos de la gente puedan ser respetados y puedan pues, impulsarse de una manera responsable, porque aquí en el Estado de Nuevo León hay muchos casos en donde vemos que todavía tenemos mucho retraso en esa agenda para que se respeten a cabalidad los derechos humanos. Tenemos muchos peldaños que ascender, empezando por ejemplo con el tema de igualdad de género. Es uno de los temas más álgidos, más grandes, pero yo le he dicho muchas veces a mis compañeros que pues ese es uno de muchos peldaños que tenemos que seguir escalando. Quizás sea el más grande que tenemos frente a nosotros ahorita, pero después de la igualdad de género vendrán pues, la diferencia de ideologías, la diferencia de creencias, de gustos, de preferencias. Entonces ahí es donde tenemos que ponernos ya realmente las pilas y ponernos a abrir todos estos temas al debate, ¿no? Sí. O sea, tenemos el derecho de opinar distinto. Sí. Lo que no se vale es callarnos, silenciarnos, esa ley mordaza que luego se le aplica a muchos activistas o a muchos incluso también legisladores porque no quieren que sus opiniones sean escuchadas. Eso es lo que no se vale. Entonces, tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo, pero lo que no se vale es no poderlo expresar. Entonces, ¿tú, Luis, consideras que Nuevo León se ha tenido esta agenda en anteriores legislaturas? De cierta forma, pero muy limitada. Creo yo que no ha sido suficiente, que incluso tenemos ejemplos muy claros de que en la legislatura anterior hubo muchos intentos de silenciar este tipo de agendas, sí. De cortarlas, y eso la verdad sí nos puede mucho. Pero vemos también con mucho gusto de que esta legislatura tiene el chip completamente distinto. Es la primera vez en la historia de Nuevo León que tenemos un Congreso 100% paritario. Tenemos 21 diputados mujeres, 21 diputados hombres. Tenemos una fuerte agenda de igualdad de género. Tenemos muchos grupos que son promotores, no nada más nosotros, pero muchos grupos que también son promotores de los derechos humanos. Y en esos temas creo que vamos a transitar muy bien. A lo mejor no en todos, pero en algunos de ellos, principalmente temas de igualdad, creo que vamos a transitar muy bien. Perfecto. Muchas veces que se trabaja mucho tiempo, muchos días, generando incluso hasta desgaste entre los compañeros para decidir de manera consensada una cosa y luego al último minuto te mayoritean. Sí. Te mayoritean y te imponen otra cosa completamente distinta que no estaba en la agenda, que no estaba discutida, y eso cala. Que dices, bueno, entonces, ¿dónde está el proceso parlamentario? Yo no tengo ningún problema en perder en contra de la mayoría siempre y cuando se haya discutido ampliamente el tema. Un buen demócrata tiene también que saber perder. Sí, claro. ¿No? Y perder con decoro. Sin embargo, cuando la lucha se libró de la manera adecuada y como lo marca la ley, no esas mayoriteadas y esos salvazos que de repente nos dan por intereses subyacentes que luego no terminamos a veces de entender o de conocer, porque hay negociaciones en otros lados, incluso hasta de la República, que afectan la política que se hace en Nuevo León. Y eso es intransitable. Sí, claro, como dicen, la democracia muere en la oscuridad. Muy buena frase. Así es, exactamente. La promueve mucho el Washington Post, que se trata mucho de desencubrir todo ese tipo de casos, ya sabes, de derechos humanos. Tenemos aquí todavía muchos casos, muchos grupos en situación de vulnerabilidad, precisamente porque quieren ser una parte muy productiva, muy participativa de la sociedad,
Y fíjate el lastre que nosotros somos para nosotros mismos como sociedad, que no les permitimos ese acceso equitativo a oportunidades para contribuir al desarrollo del Estado. Es como un autodisparo en el pie. Sí. Entonces es a veces incongruente que tenemos tanta gente que lo único que pide es respeto e inclusión para poder aportar todo ese talento que tienen como seres humanos, que es lo que somos todos. Pero inclusión en aspecto político. En aspecto político, laboral, educativo, de salud, de desarrollo. Inclusión total. Es lo que debemos de hacer. Mira, te lo pongo de una manera muy de ejemplo, pues, de algo que me sucedió el día de ayer. Me quedé sin batería en el celular, no tenía efectivo, me quedé en una plaza comercial sobre Gómez Morín, y de ahí tenía que ir a mi siguiente compromiso, y no tenía yo forma, pues, no tenía yo auto, o sea, andaba a pie, y me quedé, pues, sin otra opción más que irme a caminar, y me tardé 1 hora y media en llegar a mi siguiente destino, lo cual estuvo bien porque fue el ejercicio del día. Y pude aprovechar, pasé a un Home Depot, hice compras para la casa, entonces todo bien. Pero lo que sí me caló fue la falta de accesibilidad en cuanto a transporte. No había transporte público realmente, o sea, no veía yo ningún taxi por la zona. Ya casi llegando a mi destino ya vi pasar un autobús, pero ya dice, no, ya para qué. Sí, pero deja tú, para hacer, y se han jactado durante muchos años, una de las ciudades, si no es que la ciudad más rica de América Latina, está pésimamente diseñada. No hay banquetas, no hay accesibilidad para el peatón. Muchas veces tenía yo que caminar por trechitos de tierra, sí, estaban invadidos, prácticamente me parecía madreselva lo que tenía yo que lidiar. Y en todo el momento estaba yo pensando en una amiga mía, Brenda Osnaya. Ella es campeona triatleta de paratriatlón. Campeona, y ha representado a México ante el mundo muchísimas veces. Y dije, ¿qué haría Brenda en mi lugar en esta situación? No hay dónde caminar. O sea, yo no podía caminar, a veces tenía que caminar en la calle, porque no había un acceso perfecto. Y dije, esto pasa en casi todo el estado, en toda la zona metropolitana no hay un buen diseño para mover a gente. Estamos moviendo vehículos y privilegiando a quien tiene un vehículo privado, y no todo el mundo tiene acceso a un vehículo privado. No todo el mundo ni siquiera tiene acceso a pedir un taxi o un Uber. En ese momento yo me quedé sin poder accesar a un vehículo de ninguna forma. Decidí caminar, como lo hago muchas veces, pero batallé mucho para irme caminando. Batallé mucho. Entonces, eso es también una fuerte llamada de atención de decir, no estamos ni siquiera al momento de planear nuestras ciudades siendo incluyentes con gente que también necesita desplazarse, pero no lo puede hacer de la misma forma que el resto de nosotros. Entonces, es una también fuerte llamada de atención para la gente que diseña nuestras ciudades y que gobierna y que va también a administrar el desarrollo y el despliegue de la infraestructura hacia el futuro. ¿Tú consideras que el cambio se esté empezando a dar de manera positiva dentro de esta legislatura? No solo con personalidades como tú, sino con otros compañeros del Congreso. Por supuesto que sí. Y no lo digo nada más por nosotros en la bancada. Yo creo que hay muchos otros compañeras y compañeros en el Congreso de otras bancadas, de otros partidos que realmente tienen la idea correcta. Ninguno de ellos es mi enemigo o mi adversario. Ellos son mis compañeros. Y podemos en algunos temas diferir en opinión. Mis verdaderos o nuestros verdaderos enemigos son los problemas que la ciudadanía nos ha encomendado para resolver. Ese es el enemigo. Y hay muchos y muchas de ellos que ya lo ven así. Y eso es lo importante. Yo creo que en la medida que más gente se anime con la idea correcta de hacer política responsable, de no hacer política a costa de los derechos de las personas, a costa de aplastar a las minorías, de que se puedan ir tejiendo esos equipos, inclusive si somos de partidos distintos. Hacer esos bloques para poder hacerle frente
a las malas prácticas en el Congreso, vamos cada vez a hacer un cambio contundente para el bien de la gente. Y se va a notar, vas a ver que se va a notar. Gracias. Y en el día a día, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para, pues, contribuir a ese progresismo, ¿verdad? Porque, digo, yo no soy diputado, pues, supongo que aquí mi compañero Nectari tampoco lo es, entonces tal vez no sentimos que tengamos ese impacto. Hay mucho más impacto cuando la gente participa y se involucra. La presión social es un elemento poderosísimo. Más hoy en día que vivimos en la era de las tecnologías de información y comunicación. Cada vez influye más el actuar del servidor público cuando la gente se acerca y le exige resultados, cuando le manifiesta su inconformidad. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo también. Porque al final del día la gente te pone y te quita. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer todos, y me incluyo como ciudadanos? Es luchar en contra del desentendimiento, para empezar. Levantarnos de ese sopor social que ha predominado durante décadas y decir, este país, este estado, esta ciudad es mía. Decirlo como colectivo. Entonces, el involucrarnos empieza primero por el despertarnos. Después de ahí, informarnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? A partir de ahí ya vemos cómo podemos participar. Organizándonos, yendo con nuestro representante. O sea, mucha gente, y esto a veces hasta se me hace un poquito también educativo, porque mucha gente ha ido como ciudadanos a vernos ahí a la oficina del Congreso a pedir apoyo, pero no es gente del distrito. Tenemos mucha gente del cuarto distrito que va a pedir apoyo, sí, por supuesto. Es un 30%. Sí. Entonces, un 70 a un 80% de la gente que atendemos en la bancada y que atiende un servidor es de otras partes del estado. Sí, de Guadalupe, de Apodaca, de Juárez, de muchos lados, de Villaldama, de mí. Entonces, ya que nos plantean todo el problema, que les preguntamos sus datos, de dónde son, le decimos, por supuesto que lo vamos a apoyar, pero nada más por curiosidad, ya se acercó con su diputado. 9 de cada 10 me dice, no. De hecho, ni sé quién es. Entonces, también es preocupante que la gente no tenga esa cercanía o esa confianza para acercarse con la persona que se supone que le representa, que se supone que votaron por esa persona, o al menos esa persona ganó la mayoría relativa en su distrito. Entonces, eso también habla de una fuerte capacidad para desentenderse. Primero que nada, el diputado, que no está cerca de sus representados, y también el representado, que no tiene esa disposición de acercarse con el diputado que lo representa. Entonces, casi siempre le decimos, bueno, por cortesía y para sumar apoyo, vamos también a darle parte a su diputado o su diputado. Y a ella le decimos quién es. Y le echamos la llamada y dice, oye, me buscó esta persona, me pidió este apoyo, ya hablo contigo, ya sabes del tema, ¿qué te parece si te lo remito? O bien, ¿qué te parece si lo hacemos en conjunto? Y ya veremos la respuesta también del diputado o la diputada. Porque hay unos también que se desentienden. Y si algo me ha frustrado mucho en estos 2 meses, que parecieron 2 años, es esa facilidad para desentenderse de parte de muchos servidores públicos. El aventarse el no, es que esto no me corresponde a mí, no, esto es de esta dependencia, no, es que tiene que ir allá, no, es que este no es conmigo, es que... Entonces lo primero que le decimos a la gente, a ver, nosotros le vamos a apoyar. Y si no está en nuestras facultades, en nuestra competencia, nosotros le vamos a apuntar con la persona que sí le toca y le vamos a dar un acompañamiento. Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá de lo que nos corresponde el día de hoy para recuperar la confianza de la gente. Y eso es lo más importante. Sabemos que uno de los temas principales del progresismo es el feminismo, el cual busca la igualdad entre hombres y mujeres. Es bien sabido que desde el comienzo de la legislatura presentaste iniciativas que abanderan esta clase de temas. ¿Nos podrías platicar más acerca de estas iniciativas? Claro. La igualdad de género no recae nada más en impulsar a la mujer. Eso es uno de los temas, sí, torales, pero
más allá del empoderamiento de la mujer es también la reeducación del hombre. Entonces yo creo que la palabra clave en todo este ejercicio legislativo que hemos venido haciendo y que queremos seguir impulsando es corresponsabilidad. Acabamos de presentar una iniciativa hace un par de semanas precisamente para la corresponsabilidad desde el hogar, porque incluso desde la propia ley se le discrimina a la mujer y al hombre, asignándoles roles dentro de la familia que deben de ser decididos por la propia familia. Que si la mujer debe de ser o no debe de ser la cuidadora primaria de los hijos es la decisión del esposo y de la esposa, es decisión de la familia. Que si el hombre debe ser el principal proveedor de sustento para la casa es decisión de la familia. No debe eso de salir de la ley. La ley no puede discriminar. Ahora, las funciones del hogar son un trabajo también. Y es un trabajo extenuante. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en violencia laboral al imponerle muchas veces a la mujer una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque ya muchas familias, si no es que la gran mayoría de las familias de Nuevo León, son familias de doble ingreso, en donde el hombre y la mujer trabajan para aportar recursos económicos a la familia. Claro. Pero luego llegan a la casa y la mujer sigue adoptando ese papel, que nos corresponde a los dos. Entonces, ambos cónyuges, independientemente de cuál sea su función laboral, desde la casa, deben de decidir cuáles son los roles que le toca a cada quien en la crianza de los hijos compartida y corresponsables en las funciones de la labor doméstica. ¿Por qué? Porque ambos son los pilares que sostienen el hogar. Pero esa decisión debe de emanar de la propia familia. No podemos discriminarlos, ni negativa ni positivamente desde la ley. La ley debe de ser neutral. Entonces eso es lo que hemos estado impulsando desde el inicio de la legislatura y lo que queremos seguir impulsando hasta que se termine. Y ojalá esto venga acompañado de también un radical cambio de paradigma de parte de la sociedad y que muchos varones que todavía tienen ese estigma machista, pues vean la gran oportunidad que da el feminismo, o bien que da digamos, una manera de ser incluyente, transparente, igualitaria, y que vean lo positivo que es el estar más cerca de los hijos, el contribuir más en el hogar, en el que también la mujer salga y aporte toda esa experiencia y talento que le puede aportar al mercado laboral para el desarrollo económico del Estado. Es importantísimo. Y nos lo estamos perdiendo aquí en Nuevo León. Vamos muy atrasados en esa agenda. Un hogar no se sostiene nada más con dinero, se sostiene con trabajo. Simplemente si yo llego y le aviento unos cuantos billetes adentro de la casa, no va a hacer que la casa opere por sí sola, no va a surtir la despensa, no va a preparar los alimentos. Así me explico, todas esas cosas requieren trabajo, requieren labor. Entonces, ¿por qué no hacer de esa labor compartida? La crianza de los hijos, la atención que se le tiene que dar a los hijos es inmensa. Todas las madres y padres de familia que nos escuchen saben perfectamente de lo que me refiero. O sea, es crítico darle atención a los hijos. Y esa atención debe de ser, en la medida de lo posible, balanceada. Entonces, cada quien dentro del seno familiar debe de sortear cuál es la función de cada uno de los cónyuges, quién va a aportar más en qué, si es que no lo van a hacer de manera igualitaria en el ámbito laboral y en el ámbito de casa. Y de acuerdo a esos roles, de acuerdo a esas funciones, ahora sí, ponernos a trabajar, pero debemos de ser equipo. Una familia es un equipo, es el primer equipo, es el núcleo de toda sociedad. Y tenemos actualmente muchas familias que son disfuncionales porque estos roles y estas tareas no están bien divididas o no están siendo bien ejecutadas o bien están siendo impuestas de una manera injusta y eso no está bien. Y lo que no podemos hacer es, bueno, una cosa es cómo piensa y cómo actúa la sociedad. Sí, eso no lo puede realmente cambiar el gobierno y menos de tajo. Nosotros podemos desde el gobierno promover ese cambio de paradigma, ¿no? en la gente, ese cambio de la manera de pensar. Pero lo que sí podemos hacer de tajo es cambiar la ley. Claro. La ley no discrimine, sí. Que la ley no discrimine. Totalmente de acuerdo. Oye, un tema que a mí me duele, pues, como me sigue doliendo todavía como padre, por ejemplo, es que la ley también discrimina al hombre. ¿Por qué? Por el derecho de paternidad. Una mujer, cuando tiene un hijo, o incluso cuando adopta un hijo, tiene derecho a 3 meses. 3 meses para poder
acceder al derecho a la maternidad. O sea, ya incluso en caso de adopción se contemplan esos 3 meses. Entonces no es nada más un tema médico, es un tema del derecho a la maternidad y el derecho a la primera infancia que tiene también el bebé, o el niño o la niña. ¿Por qué el hombre no tiene ese derecho a la paternidad? ¿Y por qué se está viendo cortado el derecho de la primera infancia de ese niño porque no puede ver a su papá? Entonces debemos evolucionar un poquito más allá y decir igualdad para hombres y mujeres. Exacto. Y el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es tu tiempo. Sí, así es. Totalmente. También tocando ese tema tan importante y que, bueno, abarcas de cierta manera en la iniciativa, ¿cuándo se votaría en el Pleno la iniciativa que pusiste hace unas semanas? Depende mucho de los propios tiempos y el desahogo que tengan que tener las propias comisiones de dictamen legislativo. Ya fueron turnadas a las distintas comisiones. Por la naturaleza de lo mismo se le turnó esta iniciativa en particular a la Comisión de Legislación y a la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, de manera conjunta, tienen que desahogar toda la agenda de asuntos en cartera que tienen pendientes, dictaminar esto y pasarlo a pleno. Entonces, por el rezago que a veces tienen una comisión u otra, sobre todo la de legislación, que son las que más asuntos se le turnan, es difícil saberlo. Pero por lo mismo tiene que ser tiene que ser antes de 6 meses, al menos por reglamento ese es el tiempo máximo que se nos da. ¿Y cuál crees, Luis, que sea la opinión de las demás bancadas con respecto, no solo a tu iniciativa, pero sí a esta idea de igualdad de género? Yo creo que esta legislatura en particular, por la misma conformación que tiene, y porque este tipo de iniciativas no solamente han sido presentadas por nosotros, tengo que reconocer que todas las bancadas en tema de igualdad de género están muy, muy, muy sólidamente solidarias, válgame la redundancia, ¿no? Y eso me encanta, porque a diferencia de otras legislaturas, yo creo que este es un tema que no vamos a batallar para que transite, vamos a tener siempre mucho apoyo, al menos en estos siguientes 3 años, para que este punto muy particular de nuestra agenda y sea un tema compartido y pueda avanzar sin mayor problema. Y esta iniciativa, sí entiendo que pues está empoderando a las mujeres con hijos y casadas, pero ¿cómo también pudiera empoderar a niñas o pues mujeres que todavía no estén casadas? Pues con la certeza de que su rol es el que ellas decidan. Que no se vayan con la finta con a veces los roles que les quiere imponer la sociedad, sobre todo cuando es una sociedad de pensamiento retrógrado. Que no estoy diciendo que todos seamos así, estoy diciendo que nada más hay todavía muchos nichos en la sociedad donde todavía se le quieren asignar un estigma o un rol muy definido y muy insuficiente para las capacidades de las niñas y adolescentes que tienen sueños y talentos, que tienen todo el derecho y de hecho yo les diría hasta la obligación de desarrollar y aprovechar al máximo. No podemos seguirnos perdiendo de ese talento, de ese trabajo y de esa disposición que tienen muchas de nuestras niñas, adolescentes y mujeres con ánimos de aportar muchas cosas muy buenas a este estado. Y estoy pensando en mi hija cuando estoy diciendo esto. Estoy pensando en mi esposa, estoy pensando en mi hermana, estoy pensando en todas aquellas mujeres que a lo largo de mi vida me han acompañado y me han enseñado que hay mucho, mucho talento y hay mucho potencial en todos lados. Entonces, por favor, no dejen de ejercerlo al 100%. Y claro, o sea, es un derecho humano del desarrollo, del crecimiento personal. O sea, no es algo abstracto que pues, está concretamente hablado por las Naciones Unidas. Y tú lo has dicho, o sea, ahí la frase clave es derecho humano. No es derecho de la mujer, no es derecho del hombre, es derecho humano. Entonces vamos a desarrollarlo a cabalidad, como seres humanos que somos. Ya no hagamos esas distinciones y menos en estas cosas que solamente siguen siendo un lastre para el correcto desarrollo de una nación. Claro. Sabiendo también, Luis, que hay una gran problemática en México referente a todos los crímenes de odio que hay con las mujeres, y bueno, que ocupamos el 2º lugar mundial en este tipo de agresiones, ¿nos podrías hablar un poquito más acerca de la iniciativa de reforma contra la dignidad de las personas? De hecho, presentamos una iniciativa para reformar el Código Penal hace más o menos un mes, precisamente para tipificar el crimen de odio. En la legislatura anterior se tipificó el feminicidio,
como tal, Sí. que es el homicidio, pero cuando es ejercido en contra de una mujer por su condición de mujer, que es muy distinto a que si asesinan a una mujer como un asesinato común y corriente sigue siendo homicidio, pero el feminicidio es que asesinan a una mujer por su condición de mujer. Y hay indicios, hay claros elementos para distinguir. O sea, no es lo mismo. Es mucho más grave el feminicidio, porque es un crimen de odio. Pero es uno de los muchos tipos de crímenes de odio que existen, por diferencias de opinión, por diferencias de preferencias de equipo, de orientación o identidad sexual, por raza, muchos crímenes de odio en contra de razas. Entonces, lo que quisimos hacer con esto es abarcar todo el espectro y ser intolerantes a la intolerancia. No puede haber violencia por ese tipo de diferencias, porque a partir de nuestras diferencias es que se enriquece nuestra sociedad. Entonces no podemos permitir que se siga sin castigar de una manera más severa esa violencia producto del odio y de la intolerancia. O sea, podemos no estar de acuerdo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero no es motivo para que yo te agreda, ni Correcto. física, ni verbal, ni psicológicamente. O sea, eso no se puede seguir dando, porque es todavía producto de una mentalidad muy antigua, que no solamente no abona, no permite que transitemos al siguiente nivel como sociedad que queremos ser. Sí, claro, y esa raíz del odio proviene de, pues, la ignorancia o del miedo. Muchas veces una respuesta de violencia o de odio también es producto del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que tu modo de vivir y tu modo de ser se ven afectados. Es entendible ese miedo. Lo que no es entendible, más bien lo que no es justificable es la reacción violenta hacia ese miedo. Y yo creo que, como bien dijiste, con información, con respeto, con tolerancia, estableciendo a través del diálogo los límites para que una convivencia digna, donde también se respete tu forma de ser. Sí, No claro. nada más que tú tengas que, se me impone que tengo que respetar a la gente que es distinta y con la que no estoy de acuerdo y qué lastre. Bueno, lo que muchas veces uno se da cuenta es que la otra persona se siente exactamente igual que tú, porque tu forma de pensar a lo mejor también para ellos representa algo con lo que no están de acuerdo. Entonces, es el chiste que a través del diálogo podamos establecer estos límites con los cuales podamos sentirnos todos cómodos para convivir, porque al final del día todos somos gente y todos vamos a ir viviendo aquí. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo cómo podemos convivir y transitar en paz, vamos a seguir teniendo estos desplantes de violencia, precisamente porque no nos ponemos de acuerdo. Pero no nos ponemos de acuerdo porque somos intolerantes, y como somos intolerantes ni siquiera quiero hablar contigo. Pues válgame la absurdez. Pues, qué absurdo eso, o sea, no se puede. Sí, y de ese mismo diálogo, pues llega la empatía. El que, no sé, un ejemplo más relevante, que tal vez ese inmigrante de Centroamérica y yo no somos distintos, tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones. De hecho, son exactamente los mismos miedos y preocupaciones. Tiene las mismas necesidades de alimentarse, de llevarle sustento a su familia, de trabajar, de desarrollarse. Pero, a ver, nadie realmente migra por gusto. La mayoría migra por necesidad. Y es necesidad producto de que hay una desesperación por falta de oportunidades de desarrollarse, de proveer sustento para ellos y para su familia en donde están. Y se están trasladando a zonas en donde hay más abundancia. Es un halago que un inmigrante venga a Monterrey, porque habla de que es una ciudad próspera donde hay oportunidades y no las sabemos aprovechar muchas veces los locales, ¿eh? Pero también es una gran oportunidad para aprender misericordia, compasión, respeto. Cuando nos manifestamos en apoyo a los migrantes, denunciando los actos violentos de parte de nuestras autoridades al momento de recibirlos, se nos cuestionaba mucho. ¿Por qué? Primero los migrantes, ¿y los otros qué? A ver, todos somos seres humanos. Y de la misma forma que yo voy a defender férreamente a los seres humanos mexicanos, voy a defender férreamente a los seres humanos centroamericanos y de cualquier parte del mundo. Exacto. Los derechos humanos son universales, recordémoslo. No se negocian, no se suplican. Son inalienables, imprescriptibles. Y ahí están, y se respetan. En cualquier parte del mundo. Así es.
Muchas personas dicen que pues, México es un país tercermundista y que no hay suficientes trabajos, y si de por sí no hay trabajos, ¿cómo esperan que nosotros podamos pues mantener, digamos, yo no estoy de acuerdo, pero cómo mantener, digamos, a pues inmigrantes centroamericanos? Lo que hace falta es imaginación. Hay trabajo y necesidades hay. Lo que necesitamos es una mayor apertura al diálogo y generar estas oportunidades de empleo, porque seguimos todavía en un modelo económico que sigue acrecentando la brecha económica entre los que más tienen y los que menos pueden. Entonces, necesitamos un cambio de forma de trabajar y de distribuir nuestra riqueza. No estoy diciendo que migremos a un sistema social, no. Además que el sistema actualmente no está haciendo lo suficiente para desarrollar los talentos de la gente que menos tiene. Entre más apoyemos el desarrollo de la gente que menos tiene, entre más impulsemos sus talentos, vamos a tener una fuerza laboral de emprendedores, de profesionistas, de prestadores de servicio, que van a revolucionar la manera en que nuestro mercado laboral se comporta. Van a revolucionar la nueva industria de servicios que estamos empezando a hacer como nación. Estamos pasando a ser de una industria de manufactura a una industria una economía de manufactura a una economía de servicios, sobre todo en algunos puntos muy importantes de las zonas más desarrolladas del país. Pero no estamos viendo eso. No lo estamos viendo, y además no nos estamos dando cuenta de que ante la era de la tecnología de información y comunicación, de la cual ya formamos parte, las fronteras ya no existen para la prestación de muchísimos servicios. Y no nos estamos dando cuenta de que tenemos a mucha gente que podemos desarrollar como talentosos abogados, como talentosos ingenieros, contadores, que incluso a distancia pueden prestar sus servicios a muchas otras partes del mundo con tantita capacitación. Entonces, estamos todavía muy ciclados a querer hacer las cosas como las hemos venido haciendo durante los últimos 50, 100 años, y no nos damos cuenta de que tenemos ya que revolucionar nuestra forma de trabajar para estar listos para los siguientes 50, 100 años. Luis, regresando al tema de la transparencia, al analizar tu iniciativa de ley donde quieres promover la transparencia y el fácil acceso de información parlamentaria, pues ¿cómo esperas lograrlo sabiendo que pues en México lamentablemente las palabras transparencia y político no van de la mano, ya sea, no sé, escándalos como la Casa Blanca, los Duarte, etc.? Es algo difícil, porque lo que más atenta en contra de la transparencia es la falta de voluntad. Si no tenemos voluntad de parte de la gran mayoría para poder evolucionar a este tema, no vamos a lograr mucho. No somos los únicos. Hay mucha gente buena que también quiere hacer las cosas de la manera correcta. Y vuelvo al tema de la tecnología. Yo creo que ese va a ser un gran elemento que nos va a ayudar mucho a eliminar opacidad y quitar tentaciones. O sea, en la medida de lo posible que podamos transicionar a lo digital y a lo tecnológico, de manera que la forma de operar, por ejemplo, los registros públicos de la propiedad de comercio, el registro civil, sea a través de tecnologías como blockchain, por ejemplo, que son inhackeables. Podríamos eliminar muchísimos miasmas de corrupción y crisis de corrupción que tenemos en todas esas formas de operar. Entonces, esas son cositas que ya están disponibles y con tantita voluntad podemos revolucionar la forma de hacer política y vamos eliminando, porque también no nos hagamos, la corrupción no se inventó en México, es inherente al ser humano. Sí. Lo que debemos de hacer es eliminar nichos de corrupción de poco en poco, de la manera que se pueda, con tantita voluntad, para entonces ir evolucionando como servidores públicos y como país. Entonces, si el día de hoy estamos viendo que hay mucha corrupción, ¿dónde la hay? Vamos a eliminar las formas y la manera de hacer las cosas. Y sobre todo también, toma en cuenta que la corrupción muchas veces también es por necesidad. La corrupción no nada más se da en los altos mandos de gobierno, sí es por avaricia en la mayoría de los casos, es por avaricia. Pero más allá de eso, en los medios y sobre todo pequeños niveles de gobierno, muchas veces se da por necesidad. Entonces también no nos estamos dando cuenta que hay un tema preventivo que debemos de estar ejerciendo
para el correcto desarrollo de las familias y que no se vean en la necesidad de tomar estas decisiones, malas decisiones, siempre, pero decisiones por necesidad o por desesperación. Sí, claro, o sea, si una persona, pues tal vez de clase media baja, que no sé, esté en el gobierno y tenga sus necesidades cubiertas, salud, educación, pues ¿cuál es la necesidad? Si cubres las necesidades básicas de las familias, ya entonces te queda nada más eliminar la avaricia. Ya la avaricia no es una necesidad. Eso sí ya es una bajeza. Creo también que es un problema más que nada cultural, ¿no? El hecho de tener corrupción. Ana, acabas de dar un punto clave. Y vuelvo a la palabra favorita de nuestra bancada en esta legislatura, corresponsabilidad. Además de la corresponsabilidad en el lugar, yo creo que en general tenemos que generar corresponsabilidad ciudadana. De nada nos sirve tener el mejor gobierno del mundo si la ciudadanía no cambia. Correcto. No, o sea, puede llegar el propio Mesías a presidir o gobernar nuestro país o nuestro estado y no va a cambiar nada si la gente no cambia. ¿Por qué? Porque la política no hace milagros, solamente administra. Y los administradores públicos son ciudadanos. O sea, no porque te hagas político dejas de ser ciudadano, porque luego se maneja mucho con esa cachucha. Ah, no, este sí es ciudadano. No, todos somos ciudadanos. No es como que nos retiran el pasaporte o el INE al momento de rendir protesta. No. Entonces, la gente nos vota y nos pone aquí, y la gente también nos quita, y la gente es la que sí muchas veces sigue votando por el mismo partido o en la misma persona. Entonces, no nos damos cuenta de que realmente tenemos el gobierno que merecemos. Bueno o malo, es el gobierno que merecemos, porque nosotros lo pusimos ahí. Entonces, también hay que despertar como ciudadanía. Y a la par de tener, obviamente, mejores prácticas y mejores leyes, mejores instituciones. Eso nos corresponde a nosotros como servidores públicos, sí. Pero a la par, se debe hacer un fuerte ejercicio para generar corresponsabilidad ciudadana. La gente debe cambiar junto con nosotros, junto con el sistema de gobierno. Porque somos la gente la que conformamos el país, no nuestro gobierno. Volvemos al tema de las instituciones. Las instituciones son tan buenas o tan malas como la gente que la conforman. El país y el Estado es tan bueno o tan malo como la gente que vive en él. Sí, y es parte también, pues en el acceso libre a la información, la gente conoce más a sus políticos y les exige más, ¿no? Esa es la idea. Así es, y eso yo lo veo con muy buenos ojos, porque cada vez la gente se está informando más, se está involucrando más, está alzando más la voz, quiere participar y sobre todo está más al tanto de qué es lo que hace el político, qué es lo que hace su diputado, qué es lo que hace su senador, su presidente, su gobernador, su alcalde, y está exigiendo resultados, lo está buscando, está teniendo esta facilidad para opinar en redes sociales, para comunicarse y organizarse entre sí. Y yo sobre todo lo aplaudo cuando lo hacen y también cuando lo hacen de manera abierta, porque también algo muy peligroso de esta era de la informática y comunicación es el anonimato en red. Muy fácil denostar y criticar y sobre todo destruir detrás de la comodísima fachada del anonimato. Y toma mucho valor y mucha integridad hacerlo de frente, dando la cara y decir, este es mi nombre, soy fulano tal, y no estoy de acuerdo contigo por esto o aquello. Por ejemplo, lo que ustedes dos hacen en este espacio es de reconocerse, porque dando la cara emiten una opinión, están hablando, están participando y sobre todo están informando a la gente. Y eso es muy importante, yo los felicito por eso. Gracias. Y agradecemos muchísimo de parte de mi compañero Neftalillo al diputado del Distrito 4 de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, por acompañarnos el día de hoy para pues, poder entender las iniciativas de ley enfocadas en equidad de género, pues protección a población con mayor riesgo de enfrentar crímenes de odio y sobre estas tendencias progresistas. Lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de Maciosare Político. La próxima semana hablaremos con la senadora Indira Kempis, donde nos dirá de primera mano su experiencia en la Cámara Alta. No olvides agregarnos en redes sociales con el nombre @Maciosare Político y que tengas un excelente día.